Buenos días, doctores. ¿Cómo están? Buenos días, doctor. Doctor, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bueno, doctores, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver básicamente, yo no sé si nosotros habíamos visto los principios que rigen la actividad probatoria. Hablamos de necesidad, de unidad de la prueba, ¿de eso ya hablamos, doctores? Doctor, dejamos como enunciado la tacha del testigo, no sé si. Bueno, no, la tacha del testigo la vamos a ver más adelante, pero los principios que regían la actividad probatoria, el de originalidad, libertad de la prueba, eventualidad, preclusión, ¿esos los vimos? No, doctor. Bueno, perfecto. Antes de continuar, pues vamos a ver esos principios que rigen la actividad probatoria. Básicamente, en lo que atiende al derecho probatorio, pues existen varios principios que explican como de una mejor manera ese alcance o el fundamento de la actividad probatoria. Y estos principios pues tienen aplicación inmediata pues en los diversos trámites procesales, incluso incluido pues el derecho disciplinario. Como primer principio de la prueba tenemos el principio de la necesidad. Ojo, principio de la necesidad de la prueba. Y cuando yo ya estoy hablando de principio de necesidad, pues básicamente estoy haciendo alusión a que en cualquier decisión que se adopte en un proceso, esta determinación debe estar sustentada en una prueba y esa prueba debe obrar en esa actuación. Entonces, la decisión siempre, o las decisiones que se tomen al interior de un proceso, siempre deben tener como base o como sustento pruebas, pero pruebas que reposen en la actuación. Ojo, pruebas que reposen en la actuación. Ahora bien, esa prueba que repose en la actuación también tiene que ser allegada en el momento procesal oportuno. Entonces, mis doctores, como para tratar de resumir, pues toda decisión, ya sea una decisión interlocutoria o un fallo, siempre deben fundarse en las pruebas que sean legalmente producidas y también que sean legalmente aportadas al proceso. Entonces, no solo producidas, sino también aportadas al proceso. Cuando veíamos algunas precisiones sobre la carga de la prueba, decíamos que básicamente en materia penal, la carga de la prueba en la mayoría de las ocasiones corresponde al Estado en cabeza de la Fiscalía General de la Nación. Se me olvidaba decirles, doctores, que no solamente en derecho penal la carga de la prueba está en cabeza del Estado, también en derecho disciplinario. En nuestro derecho disciplinario, en ese derecho que ustedes eventualmente pueden llegar a ejercer, defendiendo por las faltas disciplinarias a funcionarios públicos, en esos procesos disciplinarios la carga de la prueba, doctores, también recae en el Estado, no solo en penal, sino también en disciplinario. El derecho penal y el derecho disciplinario se parecen en muchas cosas. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de unidad de la prueba. Ojo, principio de unidad de la prueba. Y cuando hablamos del principio de unidad de la prueba, pues estamos haciendo referencia a que si bien las pruebas se allegan de manera individual, cada una de las partes allega una a una las pruebas. Cuando las pruebas ya se encuentran al interior del proceso, se observan como un todo. Ya todas las pruebas que se allegaron individualmente harán parte de un solo medio de prueba. Cuando reposen en el proceso. ¿Y esto para qué, doctores? Para el momento de valorar la prueba. Entonces, si existe un testimonio al interior de un proceso o dos testimonios
una inspección judicial, un dictamen pericial, un documento. Todos estos medios de prueba deben considerarse como una sola en el momento en que la persona que va a tomar la decisión que en derecho corresponda vaya a valorar las pruebas. Entonces, esto impone, doctores, una necesidad y una obligación de ese juez o de ese funcionario encargado de tomar la determinación. Y básicamente es que se pronuncie y que se pronuncie en torno a todos y cada uno de los medios de prueba que reposan en la actuación. Entonces, es obligación del operador jurídico o del juez o del funcionario encargado de tomar la decisión que se pronuncie con relación a las pruebas. Y repito, pues las pruebas, si bien es cierto, se allegan una a una, en el momento en el cual se van a valorar, se manejan como un todo y no podrán excluirse pruebas en lo que atiende a su valoración, pues salvo que las pruebas sean ilícitas, ilegales o innecesarias, pero si las pruebas fueron allegadas debidamente, así se manejen una a una en el momento de su aporte, en el momento de su valoración, se tendrán como un todo. Esto con relación al principio de unidad de la prueba. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de la comunidad. Ojo, comunidad, también le llaman algunos doctrinantes el principio de comunidad de la prueba. Ojo, principio de comunidad de la prueba. Marcela. Profe, buen día. Buenos días. Profe, referente a ese principio de la unidad, como dice que se manejan como un todo, referente, digamos, a cuando ya se va a pronunciar o bueno, a dar la decisión. Y digamos, cuando hay o sea, en ese principio no cabe que una prueba pese más que otra. No, por ahora estamos en que las pruebas en este principio de comunidad de la prueba, en este principio de unidad de la prueba, pues básicamente lo que nosotros queremos significar es que, mira que tú como parte puedes aportar las pruebas al proceso individualmente. Puedes aportar de hecho una sola prueba, ¿cuál? La que tú consideres pertinente. Sin embargo, cuando la prueba ya hace parte del proceso y en el momento en que va a ser valorada por el juez, y no sabemos cómo la vaya a valorar, si de pronto le vaya a dar credibilidad a tu prueba o no le vaya a dar crédito, lo cierto es que todas las pruebas que se hayan llegado al proceso se tendrán como un todo. Todas las pruebas hacen parte como de una misma bolsa y en ese orden de ideas, todas las pruebas están allá en la misma bolsa, el juez está en la obligación de valorarlas todas, de todas valorarlas. En el caso que tú me dices, pues, lo que te repito, puede que el juez no le dé crédito a tu prueba por alguna razón. Sin embargo, lo tiene que expresar al momento del fallo. ¿Por qué le cree o por qué no le cree a la prueba que tú aportaste? Todas todas hacen parte como de un solo conjunto de pruebas, pero cuando vayan a ser valoradas, indistintamente que hayan sido incorporadas individualmente, ¿vale? Listo. Entonces decimos el principio de comunidad de la prueba. Ojo, principio de comunidad de la prueba. Cuando hablo de el principio de comunidad de la prueba, estamos hablando básicamente lo siguiente. Vamos a determinar quiénes son los dueños de la prueba, quiénes tienen la prueba, quiénes en su poder, quiénes tienen la prueba. Pues básicamente son las partes, esas partes que tienen la prueba y la aportan al proceso. Lógicamente, cuando las partes aportan la prueba al proceso, pues vamos a partir de la base que esa prueba va a beneficiar o va a perjudicar a alguna de las partes. Pero una vez esta parte, cualquiera que sea, aporta su prueba al proceso, ya no es dueña del proyecto, ya no es dueña de esa prueba. A donde yo veis lo siguiente, ustedes como parte pueden allegar o aportar una prueba al proceso. ¿Por qué? Porque ustedes la tenían, porque ustedes eran los dueños de esa prueba. Lo que no pueden con posterioridad es ir al proceso y retirar esa prueba. No, en el momento en que ustedes aportaron la prueba al proceso, ya pierden como la titularidad con esa prueba.
ya no pueden retirarla, ya esa prueba no hará parte, ya no será de la parte, sino será de quién, será del proceso. Esa prueba ya hace parte del proceso. Y la parte que la aportó no puede retirarla, ya perdió como si su titularidad o ya no es el dueño de esa prueba. Entonces, se habla de principio de comunidad de la prueba. ¿Por qué? Porque cuando la prueba es aportada al proceso, pues ya hace parte del proceso como tal. Ya no se pueden retirar las pruebas, por decir algo. Porque podría pensarse que como la parte aportó un documento, entonces esa parte puede ir mañana o pasado mañana a retirar ese documento que aportó como prueba. Ya no, ya pierde la titularidad sobre esa prueba y ya no la puede retirar. ¿Por qué? Porque la prueba ya no le pertenece a la parte, sino le pertenece al proceso, le pertenece a la comunidad jurídica. Por eso se denomina el principio de comunidad de la prueba. ¿Listo, doctores? Este es otro de los principios que es necesario tener en cuenta. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de concentración de la prueba. Ojo, de concentración de la prueba. En derecho penal, ese principio de concentración de la prueba también se puede asimilar al principio de inmediación, así le denominan algunos doctrinantes, principio de inmediación. Pero básicamente, cuando hable de principio de concentración de la prueba o hable principio de inmediación, pues estoy hablando a dos conceptos que son supremamente parecidos. Básicamente, cuando se habla de principio de concentración de la prueba o principio de inmediación, estoy hablando que las pruebas, además que tienen que ser oportunamente aportadas y oportunamente allegadas al proceso, cuando se produzca esta prueba, lógicamente en la etapa procesal prevista para ese fin, el juez tiene que estar presente en ese momento. El juez debe de estar presente en el proceso, en el proceso en que se practica la prueba. El juez debe tener la prueba ahí, el juez debe estar presente en el momento en que se practique la prueba, debe tener como un contacto directo con la prueba. ¿Por qué? Porque es el juez básicamente el que va a tomar la decisión que en derecho corresponde. Esto, miremos por favor, si no estoy mal, el artículo 6º. ¿Qué nos dice el artículo 6º de nuestro Código General del Proceso con relación al principio de inmediación? ¿Alguien tiene el Código General del Proceso? Su artículo Sí, profe. 6º. ¿Qué nos dice? Sí, dice, Emperatriz, por dice favor. inmediación. Inmediación. El juez deberá practicar personalmente todas las pruebas y las demás actuaciones judiciales que le correspondan. Solo podrá comisionar para la realización de actos procesales cuando expresamente este código se lo autorice. Lo anterior... Gracias. Termina, Sí. Emperatriz, por favor. Bueno, perfecto. Entonces dice lo anterior sin perjuicio de lo establecido respecto de las pruebas extraprocesales, las pruebas trasladadas y demás excepciones previstas en la ley. Gracias. Entonces, allá está consagrado como principio rector esa inmediación. Básicamente, cuando se practique la prueba, el juez debe tener contacto directo con ella. El juez debe estar presente cuando se practique la prueba. Pues básicamente porque él es el quien va a tomar la decisión de fondo. Y esa decisión de fondo pues va a estar soportada en las pruebas. Entonces, se debe tener contacto directo con ella. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio del interés público. Ojo, principio del interés público. Cuando se habla de principio del interés público, básicamente se está haciendo alusión o me estoy refiriendo a que en el momento en que la prueba se produce, esta se produce ¿para qué? Para dar credibilidad a las relaciones sociales. Es necesario, en virtud del interés general que debe primar sobre el interés particular, que las relaciones interpersonales y los problemas que se generen
como consecuencia de estas relaciones interpersonales, se mantengan en un ambiente de convivencia pacífica. Y la prueba, básicamente, lo que busca es mantener esa convivencia pacífica. ¿Para qué? Para que las personas no tomen la justicia por propia mano. Entonces es un interés público, es un interés de la comunidad que eventualmente las pruebas que se aporten a un proceso sirvan para mantener una convivencia pacífica. Entonces, en ese caso hablamos del interés público de la prueba. Ojo, el interés público de la prueba. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de eficacia y principio de legalidad de la prueba. Entonces, ojo, principio de eficacia y legalidad de la prueba. Doctores, las pruebas que se produzcan en cualquier actuación, ya sea una actuación judicial o ya sea una actuación administrativa, deben producir efectos jurídicos. Esto implica que las pruebas deben de ser eficaces. Cuando hablo de eficaces, es que las pruebas produzcan efectos jurídicos. Y básicamente, ¿qué efecto jurídico busca la prueba? Pues llevar al juez a un convencimiento, llevar a un juez a una certeza que desconocía antes que se practicara la prueba. Entonces, básicamente la prueba lo que busca es convencer a un juez. Por medio de las pruebas se convence a los jueces. Y esos medios de prueba que buscan convencer al juez deben estar previstos en la ley. Eso busca, o esto señala que la prueba, aparte de buscar esos fines, debe de ser legal, debe de ser producida en la forma y con los términos que la ley prevé para cada medio de prueba. La ley establecerá unas en los cuales la prueba debe nacer al proceso. Precisamente eso es lo que yo busco en estas clases que estemos en presencialidad. Busco es enseñarles cómo nace la prueba penal al proceso, en lo que atiende a las pruebas penales. Entonces, estábamos hablando de cómo se le debe solicitar, por ejemplo, vamos a verlo el día de mañana, cómo se solicita al juez una búsqueda selectiva en base de datos. Entonces, ¿cómo nace esa prueba al proceso? ¿Cómo obtengo esa prueba? ¿Qué debo indicarle al juez? ¿Para qué? Para que la prueba nazca a la vida jurídica, para que yo pueda practicar la prueba, para que pueda, más que practicarla, para que yo pueda recaudar esa prueba. Esto atendiendo ese principio o esos principios de eficacia y legalidad de la prueba. Hay otro principio que se denomina el principio de lealtad, ojo, principio de lealtad y principio de probidad. Ojo, principio de lealtad y probidad. Cuando estoy hablando de principio de lealtad y probidad, pues se indica que pues no se puede casi que jugar con la prueba, o no se puede, un ejemplo, uno no puede guardar una prueba para en el momento en que se haya surtido todo el debate probatorio, entonces exponer esa prueba contundente. No, yo las pruebas las tengo que aportar en el momento oportuno. Yo debo, y esto para nosotros los abogados, debo actuar de manera transparente. Debo evitar maniobras, o debo evitar realizar maniobras dilatorias, maniobras que sean como que estén pendientes o que busquen ocultar la realidad de unos hechos. Esto en lo que atiende a los deberes de cada una de las partes. Nosotros como parte dentro de un proceso tenemos unos derechos, claro está, pero también unos deberes. Y esos deberes básicamente es la lealtad para con nuestra parte y la probidad, el obrar conforme a derecho, sin ejercer maniobras dilatorias o sin ejercer maniobras que busquen ocultar la realidad. Vemos a diario cómo algunos abogados son expertos en dilatar procesos o son expertos en recusar a los jueces.
que básicamente consisten en maniobras dilatorias, no son herramientas leales para con la contraparte. Hay otro principio, doctores, que se denomina el principio de contradicción. Este es uno de los principios, uno de los pilares fundamentales de los principios que rige el derecho probatorio. El principio de contradicción. Cuando se habla de principio de contradicción, pues básicamente se está hablando en esa posibilidad que tiene la contraparte de utilizar y conocer las pruebas. Ojo, de conocer las pruebas de la contraparte. ¿Qué pruebas tiene nuestra contraparte que pretende utilizar en contra nuestra? ¿En cuál? En cualquier actuación judicial. Esto implica, doctores, que no pueden existir pruebas secretas. No pueden existir pruebas secretas, pruebas ocultas. No, las pruebas deben de ser puestas en conocimiento de los sujetos procesales. Todas, absolutamente, todas las pruebas. Y esa labor de poner en conocimiento las pruebas a cada una de las partes, pues se maneja a través de ¿qué? De la publicidad. Ojo, de la publicidad. Entonces, mis doctores, esto soportado en el artículo 29 de la Constitución Política que nos habla sobre el debido proceso. En ese debido proceso, uno de los pilares fundamentales es la contradicción de la prueba. Que no nos tengan pruebas secretas. Viene a la mente el artículo, de pronto es bueno también que empiecen a incursionar en el derecho disciplinario. Es un derecho también que es muy rico en establecer todos y cada uno de los principios. Alguien, por favor, que si tiene el código disciplinario a la mano o si no, por medio de la internet, el artículo 138 del Código Disciplinario. En ese artículo 138 del Código Disciplinario, entre otras reglas, se maneja ese principio de la contradicción. Entonces, ¿qué nos dice, mis doctores? Ese artículo 138, ¿alguien lo tiene? El 138 del Código Disciplinario. Bueno, lo leo entonces, doctor. Sí. ¿Lo tienes ahí a la mano, Emperatriz? Sí. ¿Qué dice? Dice artículo 130. Los sujetos procesales podrán controvertir las pruebas a partir del momento en que tengan acceso a la actuación disciplinaria. Perfecto. Entonces, nótese, mis doctores, que nos está hablando de ese principio de contradicción de la prueba. Este principio, en derecho penal, el principio de contradicción de la prueba va de la mano con otro principio, que lo vamos a ver posteriormente, que se denomina el principio de confrontación de la prueba. Entonces, una cosa es controvertir la prueba y otra cosa es confrontar la prueba. Sin embargo, esto lo vamos a ver en esas sesiones que vamos a utilizar para ahondar en materia probatoria en nuestro derecho penal, por cuanto en ocasiones el tratamiento o el trato que le da el derecho probatorio a las pruebas en materia penal es distinto. Pero a donde yo voy es que ese principio de contradicción es uno de los pilares fundamentales del derecho probatorio. ¿Por qué? Porque las pruebas o los procesos parten de la base de una discusión, parte de la base de una controversia, y las partes en aplicación también de la lealtad deben conocer qué pruebas tiene su contraparte y tener esa oportunidad de controvertir esas pruebas. Existe otro principio, doctores, que se denomina el principio de la igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Entonces, principio de la igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Le repito, principio de la igualdad de oportunidad de las partes para la prueba. Este principio, mis doctores, básicamente hace relación a que se deben identificar, ojo, se deben identificar las oportunidades que consagra cada proceso para ejercitar la prueba, para ejercer la prueba, para practicar, para solicitar la prueba.
para que las partes aporten la prueba, para que en este caso el juez practique la prueba. Y nos indica que no pueden llegar a existir actos jurídicos orientados a beneficiar a alguna de las partes, lógicamente en detrimento de la otra. Espérenme un momento, doctor. No puede existir que... Entonces, le repito, doctores, este principio de que no pueden, ojo, no pueden de existir actuaciones o no pueden existir actos jurídicos orientados a beneficiar a una de las partes, lógicamente, pues en detrimento de la otra. Las partes cuentan con unas oportunidades para aportar las pruebas. Este principio se encuentra consagrado en el artículo 4 del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice, Emperatriz? Creo que tiene el Código General del Proceso a la mano. ¿Qué nos dice ese artículo 4? Perfecto, dice igualdad de las partes. El juez debe hacer uso de los poderes que este código le otorga para lograr la igualdad de las partes. Sí, básicamente, entonces, miren, no pueden existir actos que beneficien a una parte, orientados, lógicamente, a beneficiar a una parte y a perjudicar a la otra. No, esto en derecho penal se denomina el principio de igualdad de armas, básicamente, igualdad de armas, pero aquí con el Código General del Proceso se plasma simplemente una igualdad. Le dieron un nombre similar en derecho penal, pero vamos a ver con posterioridad que allá en ese derecho penal este principio se denomina igualdad de armas, pero acá solo se denomina igualdad dana. Profesor, ¿sería lo mismo que imparcialidad, la imparcialidad que debe tener el juez? Sí, básicamente puede estar relacionado con la imparcialidad, aunque la imparcialidad o el principio de imparcialidad nace a la vida jurídica al momento de valorar las pruebas, al momento en que el juez vaya a tomar la decisión que en derecho corresponda. Sin embargo, para ser mucho más precisos, este principio de igualdad de oportunidad, básicamente le dice es, miren, a las partes se tienen que tratar en pie de igualdad. No puedo realizar actos que vayan a beneficiar a una parte. De actos, no estoy hablando de la valoración de la prueba, sino no puedo realizar gestiones que vayan a perjudicar a una parte y a beneficiar a la otra. Por ejemplo, correrle traslado de una prueba o que una de las partes conozca una prueba y la otra parte no. Entonces, todas mis actuaciones deben de obrar en pie de igualdad. Debo tratar a las partes. No, esos son los jueces. Los jueces no se ponen ni de parte del demandante ni de parte del demandado, sino allá como unos terceros imparciales, pero también podría asimilarse al principio de imparcialidad, Ana. Vale, Listo. profesor. Existe otro principio que se denomina el principio de eventualidad. Ojo, principio de eventualidad, o también se le conoce como el principio de la preclusión. Entonces, cuando se hable de principio de la eventualidad o principio de la preclusión, se está haciendo referencia a lo mismo. Y este principio corresponde a esas etapas que integran el proceso. Cada proceso tiene unas distintas etapas y no es posible iniciar una etapa del proceso hasta tanto no se haya agotado la etapa que le precedía. Entonces, en virtud del respeto del debido proceso, se acaba una etapa del proceso y sigue la siguiente, y así sucesivamente. Pero no se pueden dar inicios a etapas sin haber culminado la etapa anterior. En eso consiste
el principio de la preclusión o eventualidad. Por eso van a ustedes a escuchar en algunas oportunidades que las etapas en el proceso son preclusivas. Las etapas en el proceso son preclusivas. Por ejemplo, si ustedes tuvieron la oportunidad de alegar en contra, en una determinada actuación y por algún descuido o por algún error olvidaron alegar, ya no podrán revivir. Entonces les repito, mis doctores, ya no se puede revivir esa etapa probatoria. La etapa probatoria feneció y ya quedó ahí. No puedo solicitarle al juez que por favor devuelva el proceso. ¿Por qué? Porque por un descuido o por una ligereza se me olvidó alegar o se me olvidó realizar alguna argumentación o algún alegato o alguna petición. No, cada etapa del proceso muere y ya cuando muere no podrá ser nuevamente abierta esa etapa procesal. En eso consiste, pues básicamente ese principio de la eventualidad o ese principio de la preclusión. Básicamente, mis doctores, en eso consiste ese principio de la eventualidad o preclusión. Por eso yo les decía que debemos estar muy al tanto, debemos estar muy pendientes de las etapas procesales. ¿Por qué? Porque una vez ha terminado o una vez ha culminado esa etapa procesal, ya no se puede reabrir. Ya lo que se tenía que hacer en esa etapa procesal, si se hizo, pues muy bueno, y si de pronto no se hizo, pues ya no podremos corregir ese yerro. No podremos revivir esa etapa del proceso nuevamente. Hay otro principio que se denomina el principio de la originalidad. Ojo, principio de la originalidad. Cuando se indica el principio de la originalidad, pues tiene que ver con esa circunstancia por la cual la prueba debe estar dirigida a probar unos hechos que son objeto de controversia en un proceso determinado, pero esa prueba no tiene por qué conducir a probar otros hechos. Entonces, la originalidad indica que la prueba tienda a probar un hecho. ¿Y qué hecho? Los hechos que son motivo de investigación, y no buscar la demostración de otros hechos que nada tienen que ver con la controversia, lo que se asimila a lo que conocemos como la pertinencia. Son los hechos que son de interés para el proceso y no otros. Esto en derecho civil también se conoce como el principio de la originalidad. Otro de los principios, doctores, se denomina el principio de libertad de la prueba. Ojo, principio de libertad de la prueba. Cuando hablamos del principio de libertad de la prueba, pues básicamente este principio está estatuido en el artículo 164. Busquemos el 164 de la ley, del Código General del Proceso, que nos dice, Emperatriz, que lo tiene en la mano, el 164. Ya, profe. Dice, necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son de pleno derecho. Perfecto. Entonces, básicamente, se pueden utilizar ¿qué pruebas al interior de un proceso? Cualquier medio de prueba, siempre y cuando ese medio de prueba sea útil. ¿Para qué? Para convencer al juez. Cualquier medio de prueba se puede utilizar, aunque les decía que pues ese principio en ocasiones no se torna como un principio absoluto, sino como un principio relativo, porque ciertos actos sí se deben determinar de determinada forma.
Ya vimos en qué consiste la pertinencia, ya vimos en qué consiste la conducencia, y hay otro principio que se denomina el principio de obtención coactiva. Ojo, principio de la obtención coactiva. ¿Cómo se obtienen las pruebas? En ocasiones toca utilizar la fuerza. ¿Para qué? Para obtener las pruebas. Aunque debe existir alguna colaboración de la ciudadanía y más de las partes para el recaudo de pruebas en una investigación, eventualmente en algunos casos se pueden adoptar algunas medidas de fuerza o algunas medidas sancionatorias para el caso sobre todo de algunos testigos que se encuentren renuentes para comparecer al juicio. Por eso existe la figura básicamente de la conducción, ojo, de la conducción. Y en derecho procesal civil, esos poderes que tiene el juez, básicamente para que las personas colaboren con la administración de justicia, están consagradas en el artículo 44 del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice ese artículo 44, Emperatriz? Se nos fue Emperatriz. Alguien, por favor, que si tiene el 44 a la mano del Código General del Proceso, en el cual están consagrados esos deberes, esos poderes del juez. Sí, dice poderes correccionales del juez. Sin perjuicio de la acción disciplinaria que haya lugar, el juez tendrá los siguientes poderes correccionales. 1. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 5 días a quienes le falten al debido respeto en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas. 2. Y espérate, sancionar. Por esto, Sí. muchas partes y de hecho muchos abogados han sido sancionados. Uno pensaría que no, pero ocurre con más frecuencia de la que uno cree. Hay varios abogados y he conocido varios casos en los cuales terminan arrestados durante 5 días. ¿Por qué? Básicamente por faltarle al respeto al juez. El abogado podrá ser muy prestante, el abogado podrá tener mucho dinero o el abogado podrá tener mucho conocimiento, pero al juez se le respeta. Por eso es que el juez tiene una toga. Por eso es que el juez en el estrado está por encima de las demás partes, no para denotar superioridad, pero sí para denotar autoridad y respeto. Y en este país, la comunidad jurídica se está acostumbrando a respetar a los jueces. Si el juez comete algún error, si el juez comete algún yerro, para eso existen las herramientas idóneas. Eventualmente una queja disciplinaria o, en unos casos extremos, una denuncia penal. Pero al juez, ojo, nunca se le puede irrespetar porque eso constituye una falta, inicialmente una falta disciplinaria, pero también el juez nos puede sancionar con arresto inconmutable hasta de 5 días. Continuemos, Emperatriz, por favor. Perdón, profe, 2. ¿cómo se llama el último principio? El que estamos viendo. Es que no, El de ejecución coactiva, el de obtención coactiva, Sigue, Emperatriz, por favor. 2. Sancionar con arresto inconmutable hasta por 15 días a quien impida u obstaculice la realización de cualquier audiencia o diligencia. 3. Sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a sus empleados, a los demás empleados públicos y a los particulares que sin justa causa incumplan órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución. 4. Sancionar con multas hasta por 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a los empleadores o representantes legales que impidan la comparecencia al despacho judicial de sus trabajadores o representados para rendir declaración o atender cualquier otra citación que se les haga. Entonces, 5. Emperatriz, espérate, vamos por partes. Uno cita al testigo y el testigo dice, mi patrón no me da permiso, mi empleador no me da permiso. Entonces, si eso llega a ocurrir y se llega a demostrar que efectivamente es así, pues uno lo multa. Uno lo multa con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y con una sola multa.
que uno le imponga a ese empleador, el empleador ya sabe que siempre que un juez cite a su empleado a una diligencia judicial es obligación, no es un favor que los testigos vayan al juicio. Nunca constituyen un favor, sino corresponde en un deber y una obligación que serán susceptibles de sanción en caso de ser desacatados. Sigue. 5. Expulsar de las audiencias y diligencias a quienes perturben su curso. 6. Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros. 7. Los demás que consagren en la ley, que se consagren en la ley. Entonces, ojo con estos poderes correccionales del juez. Los jueces deben, el llamado es a las partes a no incurrir en alguna de estas faltas, y también el llamado es a los jueces para que utilicen estos poderes correctivos o estos poderes correccionales. Por eso están consagrados en la ley, para ser utilizados. En ocasiones, alguna de las partes o personas que los acompañan asisten a las audiencias con el objeto de buscar torpedearlas. En esos casos se expulsan a estas personas. Se puede decir del juez que es un tirano, se puede decir del juez que es un dictador. Pues básicamente el juez es el presidente de la audiencia y el juez está para que las partes obren con lealtad y obren de buena fe. Y ante cualquier falta al respeto o cualquier declaración irrespetuosa contra el juez o cualquier comportamiento que, miren, en ocasiones por eso busco en mis clases mucha disciplina. ¿Por qué, doctores? Porque esa disciplina son las que tienen que mostrar ustedes mañana como abogados en una audiencia. No tienen que hablar cuando se les pegue la gana, no tienen que gritar, no tienen que dirigirse al juez en forma irrespetuosa, porque eventualmente, lógicamente, aparte de esas fallas disciplinarias que eventualmente pueden llegar a ser castigadas por la sala del Consejo Superior de la Judicatura, la sala disciplinaria o el Colegio de Disciplina Judicial, pues eventualmente también pueden ser objeto de estos poderes disciplinarios que tiene el juez. Entonces, esto con relación a la obtención coactiva de la prueba. Les decía que no es un favor, doctores, no es un favor que los testigos asistan a los procesos judiciales, no. Es un deber y es una obligación que, en caso de ser desatendido, tendrá, claro que sí, una pena o un castigo. Ya hablamos, mis doctores, en qué consiste otro de los principios que se denomina el principio de carga de la prueba. De hecho, hablamos, la semana pasada hablamos del principio de la carga de la prueba, pues ese ya lo damos por visto. Existe otro principio que se denomina, mis doctores, el principio de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. Ojo, principio de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba. Cuando se habla del principio, de este principio de imparcialidad de la prueba del funcionario, aquí vamos a ver básicamente que este es un principio que recae ¿en quién? En el juez. El juez debe ser imparcial, completamente imparcial. Básicamente, ese funcionario deberá investigar con igual rigor o con igual ahínco los hechos que demuestren la existencia de los hechos y la responsabilidad, en caso tal, del investigado en lo que atiende al derecho disciplinario. Miren, doctores, el juez, cuando tiene posibilidades de decretar pruebas de oficio, básicamente debe de investigar todo lo favorable y también todo lo desfavorable con relación a las partes, con relación a esos hechos. Lo que se busca con el proceso es la obtención ¿de qué? De la verdad. Pero la pregunta es, ¿la verdad que se obtiene en un proceso, cualquiera que sea, es la verdad verdadera? Y la respuesta es no. En muchos casos nunca vamos a obtener esa verdad verdadera. Es una verdad construida. ¿Y quién construye la verdad? Básicamente la construyen las pruebas, apuntan a una verdad. Puede ser que en ocasiones esa verdad no sea
la verdad verdadera? ¿O quién de nosotros conoce qué pasó en el caso de Colmenares? Nadie. Tenemos una verdad que construyeron las partes con las pruebas, pero la verdad verdadera nunca la vamos a obtener porque el juez no tuvo la oportunidad de estar allá ese 31 de octubre en ese sitio de los hechos. El juez simplemente es un tercero al cual se le llevan unas pruebas y con base en esas pruebas se tiene que construir una verdad. Ojo, la verdad de un proceso es una verdad construida, no es la verdad verdadera. En ocasiones, la verdad verdadera tendrá alguna similitud con la verdad verdadera, esa verdad construida, pero en ocasiones no. En ocasiones simplemente el juez atenderá esa verdad construida. ¿Preguntas, doctores? Listo, entonces 5 minutos para tomar algo y ya nos encontramos nuevamente, doctores.
Listo, mis doctores. Para continuar y para terminar lo relativo con los principios, nos vamos a remitir al artículo tercero de nuestro Código General del Proceso. Emperatriz, ¿tiene para hablar de un principio que se denomina el principio de la oralidad? Sí, profe, aquí está. Entonces dice, ay, ¿sí me escuchan? Sí. Muy lejos. Ah, ya, permítame. Estaba en el break. Las actuaciones se cumplirán en forma oral, pública y en audiencias, salvo las que expresamente se autorice realizar por escrito o estén amparadas por reserva. Entonces, básicamente, mis doctores, inicialmente la oralidad incursionó en el proceso penal, pero ya ha tenido cabida en los demás procedimientos. Tanto así que ya en derecho civil se manejan procesos orales. En un futuro, la totalidad, y el objetivo es ese, que en un futuro no muy lejano, la totalidad de los procesos se manejen de manera oral. Esto en contravía de aquellos procesos escritos que se tornaban en ocasiones muy voluminosos. ¿Qué nos exige la oralidad, mis doctores? Nos exige una correcta utilización del lenguaje. Y cuando hablo de una correcta utilización del lenguaje, pues básicamente estoy haciendo referencia al tratar de hacernos entender, no utilizar palabras en ocasiones que resultan sumamente rebuscadas y ni siquiera el juez las entiende, pero sí en utilizar un lenguaje adecuado y un lenguaje entendible. ¿Entendible para quién? Entendible inicialmente para el juez y entendible para las partes. Asimismo, cuando ustedes estén en una consulta con su cliente, pues deben indicarle ese concepto a su cliente en una terminología o en unos términos que el cliente las entienda, no en una terminología completamente o eminentemente jurídica. A veces nuestro lenguaje es sumamente difícil de entender para una persona del común, pero ojo, sus clientes en la mayoría de oportunidades no van a ser personas versadas en el lenguaje jurídico, ni si no van a entender ese lenguaje jurídico, pero está en nosotros tratar de explicarle de una forma lo mejor posible o una forma que sea lo más entendible posible qué es lo que vamos a hacer o cómo podemos tratar de resolver su problema jurídico. Y ya en las audiencias el lenguaje por encima de todo debe ser un lenguaje rico y un lenguaje respetuoso. ¿Para quién? ¿Para con quién? Para con las partes inicialmente y segundo para con el juez. Y lo otro que se exige, otro de los requisitos que se exige es la pérdida del pánico escénico. Muchos de los abogados sufren pánico escénico al momento de hablar en público. Y desde ya les anuncio, mis doctores, el abogado que sufra de pánico escénico, que se retire desde ya a estudiar derecho porque no va a servir para abogado. ¿Por qué? Porque los abogados siempre vamos a tener la oralidad, siempre va a ser y precisamente para eso están todos estos módulos de derecho, para que nosotros, con el transcurrir del tiempo, en la pérdida del pánico escénico no se logra de un día para otro, no. Eso es todo un camino y todo un recorrido, pero están ustedes, con el transcurso de su estudio, paulatinamente irle perdiendo el miedo a hablar en público, siempre. Después que le pierdan el miedo a hablar en público, tienen que dominar al auditorio. Ojo, dominar al auditorio, siempre con base en el respeto y en la lealtad para con nuestras partes y con el proceso, pero tratar de dominar el auditorio y por lo menos darle a nuestro cliente que nosotros dominamos la materia y somos doctos en esa rama del derecho en la cual estemos litigando. Pero, les repito, esto no se logra sino con el transcurrir del tiempo y con recorrer un camino, pero siempre va a requerir también de ustedes mucho esfuerzo, mucha práctica, mucho acierto y error. Y
mucha lectura. Las personas que leen mucho se expresan muy bien y de hecho escriben muy bien. Uno conoce la capacidad de una persona de expresarse y con base en sus lecturas y con base en sus discursos, pero esa riqueza lingüística y esa mejor forma de hablar se adquiere con el uso de algunas herramientas, entre ellas la lectura, y no solo la lectura jurídica, sino también la lectura literaria. El hecho de que leamos obras literarias hace que nuestro léxico se enriquezca. ¿Por qué? Porque si solo nos limitamos a la lectura jurídica, nuestro lenguaje se va a limitar única y exclusivamente a palabras o vocablos jurídicos, no a palabras de uso común, y las vamos a necesitar en muchas ocasiones. Preguntas, doctores. No, profe, solamente iba a decir que a mí me da pánico escénico en los parciales orales. Y lógicamente eso es lo que se busca, Marcela. Lo que se busca con los parciales orales es tratar que el alumno venza ese pánico escénico, que venza ese temor, porque así como se van a ver enfrentados a un profesor, mañana se van a ver enfrentados ante un juez o eventualmente ante un jurado, y tendrán que vencer ese pánico escénico, pero eso será, ya les quedan todavía, creo que van por mitad de carrera, les queda la otra mitad de la carrera para tratar de superar ese pánico escénico, pero lo tienen que hacer porque sería como al médico que le da terror la sangre, básicamente sería lo mismo. Entonces es lo mismo que el abogado que le da terror hablar. Listo, mis doctores. Entonces con esta temita, pues culminamos. Ahora sí lo relacionado con los principios. Ojo, con los principios. Ahora, ¿qué vamos a ver, mis doctores? Vamos a ver los sistemas procesales de la actividad probatoria, o los sistemas procesales que se manejan o que se utilizan en derecho probatorio. En derecho probatorio existen algunos sistemas. Vamos a tratar de ver cada uno de ellos y de entender cuál de esos sistemas es el que se aplica en la actualidad en Colombia. Pero existen varios sistemas que tienen íntima relación o se denominan sistemas procesales de la actividad probatoria. Ojo, sistemas procesales de la actividad probatoria. Básicamente vamos a contemplar inicialmente dos escenarios. El primero, dos escenarios que se manejan al interior de un proceso. Básicamente, al interior de un proceso, cualquiera que sea de cualquier especialidad del derecho, se manejan dos escenarios. El primer escenario está relacionado con ese conjunto de actos que se despliegan por parte de los sujetos procesales. ¿Para qué? Para garantizar la producción de la prueba. Entonces, el primer escenario comprende la producción de la prueba, cómo la prueba se produce. El segundo está relacionado con esa condición de la prueba, que la vimos anteriormente, que indica que esta prueba se haya producido en debida forma, que esta prueba va dirigida al juez y que ese juez va a ser la persona encargada de valorar esa prueba. Entonces, el primer escenario nos delimita a la producción de la prueba. El segundo, que una vez producida esa prueba y que esa prueba es legal y que fue producida en el momento procesal oportuno, va a ser valorada por el juez. Entonces, mis doctores, algunos doctrinantes contemplan la palabra o la expresión asunción. Ojo, ¿asunción de qué? Asunción de la prueba. Asunción de la prueba. Y cuando algunos libros de derecho probatorio les indican a ustedes la expresión asunción de la prueba, están haciendo referencia o están tratando de explicar es la forma como la prueba impactó al juez. Algunos, a la jurisprudencia le llama convencimiento o poder suasorio.
asunción, poder de convencimiento o poder suasorio es lo mismo. ¿Cómo impactó la prueba al juez? Básicamente, y para un mejor entender, ¿qué tanto convenció la prueba al juez? Entonces, técnicamente es cómo lo impactó, pero básicamente es, ¿será que mi prueba convenció al juez? ¿Lo convenció totalmente? ¿Lo convenció parcialmente? ¿O no lo convenció? Lo que buscaba la prueba era convencer al juez. En ocasiones los abogados litigantes se limitan a aportar pruebas, pero ellos saben que esas pruebas no van a convencer al juez y sin embargo las aportan. Ni siquiera ellos están convencidos de la fuerza de sus pruebas. Entonces, en materia penal, llevan al mejor amigo del procesado. Y el mejor amigo del procesado va a decir, sí, ese día él estaba conmigo tomando trago. ¿Y quiénes personas son testigos que ustedes dos estaban tomando trago? No, nosotros dos. Y ellos aspiran, el abogado defensor aspira a convencer al juez llevando a la mamá del procesado o al mejor amigo del procesado, que en ocasiones, como lo vimos el día de ayer, no convencen al juez. ¿Por qué? Porque lo más normal es que estas personas, con su testimonio, tiendan a favorecer a alguna de las partes. Tiendan a favorecerlo. Es como llevar el enemigo. Pues del enemigo vamos a esperar que hable mal del procesado o del mejor amigo que hable mal. Tenemos que buscar pruebas que efectivamente convenzan al juez. Primero que todo, las pruebas nos tienen que convencer a nosotros como parte y nosotros buscar el convencimiento del juez. Ojo, no es llevar pruebas por llevarlas, no. Es llevar pruebas de del suficiente peso y de la suficiente entidad que efectivamente convenzan al juez. Que convenzan al juez de nuestra pretensión. ¿Cuál es nuestra pretensión? Pues lo dirá primero que todo la clase de proceso que estemos adelantando y la parte que seamos al interior de ese proceso. Entonces, básicamente, en eso consiste esa labor, de la asunción de la prueba. Ahora sí vamos a hablar de los sistemas de producción de la prueba. Básicamente existen 3 sistemas. El primero se denomina el sistema inquisitivo. El principio de producción de las pruebas. Como primer principio vamos a tener el principio inquisitivo. En el principio inquisitivo, mis doctores, se consagran algunas características de ese principio inquisitivo. Primera característica del sistema inquisitivo de producción de la prueba. Se traslada al juez, ojo, entre paréntesis, coloquemos funcionario judicial. Cuando hable de funcionario judicial y de juez, básicamente lo mismo, pero se traslada al juez la iniciativa de practicar las pruebas. ¿Por qué? Porque ese juez o ese funcionario cuenta con plenas y absolutas facultades para practicar pruebas. Entonces, el juez puede decretar, tiene la posibilidad de decretar y de aportar pruebas. ¿Por qué el juez tiene la facultad de decretar y practicar pruebas? Básicamente, doctores, porque el juez es representante ¿de quién? Es representante del Estado. Cuando nosotros acudimos ante un juez, estamos acudiendo ante una persona que representa al Estado, una de las ramas del poder público, la rama judicial. Pero la rama judicial es una rama del Estado. Entonces, le estoy diciendo, ojo, señor Estado, le pongo este problema en sus manos. Y el Estado, representado por el juez, busca aclarar la verdad o busca establecer la verdad. Por eso,
se le confieren amplias facultades al juez. ¿Para qué? Para que el juez decrete y practique pruebas. ¿Cuáles? Las que él considere pertinentes, conducentes, útiles y necesarias. Cuando los jueces tengan la facultad de decretar pruebas, estamos ante un sistema inquisitivo. Ojo, ante un sistema inquisitivo. Estos sistemas inquisitivos vienen de épocas muy antiguas. Incluso desde las ordalías. ¿Alguien de los asistentes a esta charla sabe en qué consistían las ordalías? A las ordalías también se le conocían como los juicios de Dios. Ojo, los juicios de Dios. ¿Cómo me dice Valentina? Qué pena, profesor Merced, ¿podría repetir sistema adquisitivo y No, estamos en el quedé? inquisitivo, no Inquisitivo, adquisitivo, qué pena. sino inquisitivo, como en la época de la colonia, que eran en la Inquisición. Miren que inquisitivo viene de ahí, de Inquisición. Básicamente, mis doctores, ¿en qué consistían las ordalías o los juicios de Dios? Para el juez, bueno, para las personas encargadas de tomar la determinación judicial, era Dios quien debía tomarla. Entonces ellos dejaban en manos de Dios la toma de la decisión. Ahora bien, ¿cómo dejaban en manos de Dios la toma de la decisión? Básicamente, en un ejemplo que ocurría, o se dio en muchos casos, que la mujer era sindicada de adulterio. Entonces, existía una denuncia en contra de una mujer en la cual se indicaba que esta mujer tenía un amante o era adúltera. El sacerdote, que era el encargado de tomar la decisión, decía, esta decisión la dejo en manos de Dios, y le daba un veneno, le daba a tomar un veneno, y el sacerdote decía, si ella muere del veneno es porque Dios lo quiso así, y su dote pasará a manos del marido. Pero contrario a lo anterior, si ella se salva es porque es inocente y Dios lo quiso así. O amarraban una piedra a la cintura de la persona procesada y la lanzaban a un río de bastante profundidad. Si la persona moría ahogada, era porque Dios así lo había querido y era culpable. Pero si la persona lograba salvarse, era porque Dios así lo había querido y era inocente. De hecho, esto existió y el libro que ustedes conocen como la Biblia fue producto de ordalías. Los libros que componen la Biblia fue porque Dios quiso que esos libros estuviesen en la Biblia. Porque hubo un papa, el viejito Constantino, que fue el primer papa cristiano, que tomó todos los libros que pertenecían a la Biblia, fue a un altar y los lanzó al aire. Los que cayeron encima del altar son los que están en la Biblia. Los que cayeron por fuera del altar son los evangelios que ustedes conocen como los evangelios apócrifos y los consiguen en cualquier feria del libro, los evangelios apócrifos, los evangelios que no quedaron en la Biblia. Incluso se encuentra el evangelio de María Magdalena. Pero esto ya no es clase de derecho teológico, sino de derecho probatorio. Pero básicamente las ordalías existieron en la historia de la humanidad. Y muchas de las decisiones que hoy en día nos afectan fueron producto o fueron fruto de las ordalías o de los juicios de Dios. De esas ordalías nació el sistema inquisitivo. En ese sistema inquisitivo, les repito, es el juez el encargado de, sobre el juez sobre quien recae la obligación de determinar la verdad. Por eso, el juez cuenta con amplias facultades y amplias atribuciones. ¿Para qué? Para decretar y practicar las pruebas. En eso consiste el sistema inquisitivo.
La mayoría de sistemas inquisitivos, estos sistemas se adelantan escrituralmente. Ojo, casi todos los sistemas inquisitivos son escriturales. Otro de los sistemas, aparte del inquisitivo, se denomina el sistema dispositivo. Ojo, sistema dispositivo. En ese sistema dispositivo se deja en manos de los particulares la tarea de el aporte. Entonces se deja en mano de los particulares esa tarea o esa obligación del aporte de pruebas. Profe, ¿podrías repetir que se entrecortó? Vale. Ahora sí, ¿se escucha bien? Sí, señor. Ah, bueno, entonces ese sistema dispositivo también se denomina sistema acusatorio. Ojo, acusatorio. Y en esos sistemas dispositivos o acusatorios se deja en manos de las partes. Profe, se le trabó otra vez. No se le escuchó. ¿Se está escuchando bien o no? Pero aquí aparece que está como bien en internet y eso que está con... Se corta bastante. Es que se doctor. cortó, se quedó Ya- pausado. Ajá. Pero ya se corrigió. Hable un al poquito parecer- más, ¿sabe? Bueno, entonces voy a Son tratar leves de- momentos, leves momentos. voy a tratar de ser más lento. Por favor. Más lento de lo acostumbrado. Entonces, doctores, existe otro sistema, y voy a apagar la cámara como para que se mejore la conexión. Espérenme en un momento, apago la cámara. Bueno, ahora sí, ¿se escucha un poco mejor? Parece Sí, que señor. sí. Bueno, esperemos, continuemos así un momentico. Entonces, doctores, en el sistema dispositivo, también conocido como sistema acusatorio, se deja en manos de los particulares la labor o la tarea de aportar las pruebas. Entonces ya no es el juez el encargado o el responsable, pues, del decreto y aporte de pruebas. No, ya no es el juez, serán las partes. Las partes serán las obligadas, ojo, las obligadas de aportar las pruebas al proceso. Esta es una de las características, la característica fundamental del sistema dispositivo. Y por último, existe un sistema que se denomina el sistema mixto. Ojo, el sistema mixto. Y ese sistema mixto, mis doctores, es muy... En ese sistema mixto, tanto el juez como los particulares pueden tener la iniciativa de aportar pruebas. Entonces, no solo es el juez y no solo son los particulares, sino cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tiene ese poder o esa facultad. La mayoría de procesos que se surten en la legislación colombiana son procesos que se rigen bajo el sistema mixto. En derecho penal, el derecho penal tiende, ojo, no es un sistema dispositivo o acusatorio puro, pero tiende a ser acusatorio. Por eso está mal empleada la expresión sistema en derecho penal, sistema acusatorio, porque el sistema que se maneja en derecho penal no es 100% acusatorio o dispositivo. Cuando hablé de acusatorio y dispositivo estaba hablando de lo mismo. La expresión correcta es sistema con tendencia acusatoria. Tiende a ser acusatorio. Porque más adelante ustedes van a ver cómo el proceso penal ya no es tan oral como antes, es muy escrito y que eventualmente el juez también tiene algunos poderes
entonces no es completamente dispositivo o completamente acusatorio. Tiende a serlo. Por eso, les repito que la expresión correcta es sistema con tendencia acusatoria. ¿Se volvió a cortar la internet o ya no? Está bien, doctor. Bueno, perfecto. Entonces, esto con relación a esos tres sistemas. Ojo, sistema inquisitivo, acuérdense por la Inquisición, acuérdense por las ordalías, acuérdense por los juicios de Dios, el inquisitivo. Sistema dispositivo o acusatorio, en el cual son las partes las obligadas a suministrarle las pruebas al juez. Y por último, el sistema mixto. Puede ser el juez o pueden ser las partes las encargadas del decreto y práctica probatoria. Y que en Colombia, pues la mayoría de procesos se rigen bajo el sistema mixto, a excepción del penal, que es un sistema con tendencia, ojo, con tendencia acusatoria. Ya lo hemos visto tangencialmente, pero lo vamos a volver a ver ya en profundidad. Otros sistemas. Estos sistemas se denominan sistemas de valorar la prueba. ¿Cómo se valora la prueba? O para que quede muy elegante allá en sus apuntes, para que la persona que vea sus apuntes digan esto sí le paran bolas a la clase, se denominan sistemas de valoración de la prueba. ¿Cuáles son los sistemas que se utilizan ya no al momento del decreto, ni al momento de la práctica de la prueba, sino al momento de valorarla? Resulta que al momento de valorar la prueba existen sistemas. ¿Sistemas para qué? Sistemas para valorar las pruebas. El primero, que ya había sido visto, pero lo vamos a ver un poquito más profundamente, se denomina el sistema de la tarifa legal. Ojo, el sistema de la tarifa legal. Ese es uno de los sistemas para valorar pruebas. Y cuando hablo del sistema de la tarifa legal, mis doctores, se está hablando que es la misma ley. Ojo, es la misma ley la que le entrega al juez la prueba previamente valorada. Esto es la ley la que valora la prueba, no es el juez. Al juez se le entrega la prueba ya valorada. Acordémonos cuando empezamos o cuando dejamos abierta esa puertica de la tarifa legal, en que yo decía que era la ley la que indicaba qué valor tenía la prueba. No es el juez, es la ley la que le indica al juez qué valor tiene la prueba. O sea que es la ley, mis doctores, quien valora la prueba, y al juez se le entrega esa prueba ya valorada previamente. ¿Valorada previamente por quién? Por la ley. El valor probatorio que tiene la prueba se la da la ley, no se la da el juez. Porque para la ley algunas pruebas eran más importantes o tenían un mayor poder de convencimiento. Esto lógicamente tiene un contexto histórico. Esto deviene de la historia. Por allá en la Edad Media se plasmó que algunos testigos de los cuales se indicaba que eran intachables, ese testimonio, lo decía la ley, tenía mayor valor que el de otras personas que eran básicamente como testigos sospechosos. Y si eran testigos sospechosos no servían para probar. Este sistema de la tarifa legal fue perdiendo prestigio, básicamente porque los jueces no las aplicaban. Y no la aplicaban los jueces por las arbitrariedades que traía consigo, en que la ley le indicara al juez qué prueba servía y qué prueba no servía.
Sin embargo, todavía existen algunas formas en que se debe probar determinados hechos. Acordémonos de la titularidad de bienes inmuebles, será con el registro, el certificado de instrumentos públicos. Entonces, eventualmente, ustedes como jueces van a tener ante sí un proceso y en ese proceso buscarán probar que alguna de las partes es titular de un bien inmueble. Una de las partes les llevará un testigo y otra de las partes les llevará un certificado de tradición y libertad emanado por la Oficina de Instrumentos Públicos. Ustedes lógicamente le van a dar más crédito al certificado de tradición y libertad. Todavía son rezagos que se aplican y es legal del sistema de tarifa legal. Todavía son unos rezagos. ¿Qué ventajas tenía ese sistema de la tarifa legal? Pues básicamente se indicaba que era un sistema más justo. ¿Por qué? Porque las decisiones las tomaba la ley, no las tomaban los jueces. Entonces no se dejaba como al capricho del juez la toma de la decisión con relación a la valoración probatoria. No era la misma ley. Era la misma ley la que tomaba la decisión con relación a esa valoración probatoria. Esa era una de las ventajas. No se dejaba en ocasiones como en manos del juez para que arbitrariamente tomara alguna decisión. No era la misma ley. Eso con relación a esas pruebas. Críticas, pues que se volvía muy automática la labor del juez. El juez simplemente se volvía como un notario. ¿Por qué? Porque las pruebas ya les llegaban valoradas al juez. Entonces la labor del juez era muy mecánica o era como muy automática. Y en ocasiones se presentaba como una ruptura o un divorcio entre la justicia y la sentencia. Esas eran las críticas que se le realizaban a ese sistema, al sistema de la tarifa legal. Dejamos planteado el otro sistema que se denomina el sistema de libre apreciación de la prueba. Ojo, sistema de libre apreciación de la prueba. Y lo vemos cuando retomemos estas clases virtuales. Doctores, muchas gracias por su asistencia. Espero que la clase haya sido de su agrado y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, doctor. Feliz tarde. Gracias. Gracias, doctor. Hasta mañana.